Iglesia, esta noche vamos a hablar del caos, algo que nosotros estamos acostumbrados a ver de un modo, pero que la palabra también nos lleva a nosotros a verlo de otro modo, porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Cuando hablamos de caos, nosotros estamos siempre conectados con lo que es un desorden o con lo que puede ser una confusión en nuestras vidas. Eso es lo que se supone y se mide conforme a lo que es una ordenación en lo que hay en el mundo. Algunas traducciones pueden hablar del caos acerca de lo que puede ser desorden y malas prácticas. Y muchos de nosotros podemos afirmar en algún momento determinado que el caos no es del Señor. Muchas veces nosotros hemos estado orientados desde esta forma, pero hay algo que me invita a compartir con ustedes que es un poco diferente a la última, que el caos no es de Dios, pero yo pienso que el caos en esta puede ser utilizado por el Señor en nuestras vidas para Él comenzar algo nuevo y pienso que es importante. Primero quiero hablarles acerca de qué nos han enseñado acerca de lo que es el tenerle miedos al caos. Si todo no está en el orden, nosotros que entendemos, Dios se fue de nuestras vidas y es algo que está muy puntualizado en nosotros y se nos ha enseñado que esto es así. Si se rompe una relación, si se rompe algo, por ejemplo, mi conectividad con el trabajo, si se rompe mi fe, entonces nosotros entendemos que hemos fracasado y nos sentimos fracasados en esto. Pero hay una pregunta que me hacía ruido esta tarde, y si el caos no es el final de aquellas cosas que el Señor quiere lograr en nuestras vidas, hacer en nuestras vidas, si es el Señor el que produce caos en nosotros para Él comenzar a regenerar y a partir de ahí, de aquello entonces en el que nosotros hemos nombrado como el desorden, como lo que es una mala práctica o como aquellas cosas que, bueno, no son tan agradables en nuestras vidas, pero que sí el Señor las utiliza para orquestar su voluntad y para guiarnos entonces a una verdad de la palabra que pueda libertarnos y a una posición correcta en lo que es el Señor acerca de dirigir nuestras vidas, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y si en lugar del caos, entonces Dios comienza a crear. La Biblia no inicia con un orden, comienza con un caos. Dios no huye del desorden, Dios obra desde el caos. Dios obra desde el desorden que pueda haber en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros sentimientos, en nuestra vida como propia, en todo lo que nosotros podemos. El Señor opera en medio del caos, porque Él es entonces el que con su voz declara su palabra, que Él puede traer a nuestras vidas todas aquellas cosas que pueden operar conforme a lo que es su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta para nosotros. Nosotros muchas veces los seres humanos, y se nos ha enseñado esto, intentamos aparentar el orden, porque la estructura nos exige que haya un orden. Eso muchas veces nos invita a fingir que todo está bien cuando en verdad estamos rotos. Y eso nos lleva a pecar porque entonces fingimos una situación en la que no tenemos y eso no es, creo que, agradable ante los ojos del Señor. Esta mañana hablábamos de un David que, aunque era un hombre conforme al corazón del Señor, lo declara la Escritura, era un hombre que en algunos momentos de su vida estaba roto por dentro, porque habían cosas que habían generado caos en su vida.
Pero Dios no lo desechó porque era un caos. Dios comenzó a construir cosas nuevas y cosas que eran poderosas en la vida de David, como en el momento en el que hablábamos esta mañana, cuando David va subiendo al monte de los olivos porque su hijo Absalón se había levantado, él había hecho rebelión contra su padre David, pero también Ahitofel, que era el consejero que estaba importante para David, era como decíamos esta mañana, como si Dios hablara, y ese consejo entonces estaba ahí para eso. Pero de ese caos que se había producido en la vida de David, David se levanta y sigue firme subiendo hacia el monte de los olivos, porque él necesitaba adorar al Dios de la verdad. Y ese es el momento importante de que muchas veces cuando hay caos en nuestras vidas, nosotros podemos redirigirnos conforme a la voluntad de Dios y hacer esto que es esa voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero muchas veces cuando nosotros los creyentes aparentamos en el que todo está bien y aunque estamos rotos por dentro, no venimos delante de Dios y reconocemos en la condición en la que estamos, sino que fingimos, entonces ahí comienzan a entrar a nuestras vidas algo más que un caos. Comienzan cosas que comienzan a atar al hombre y a la mujer de Dios. Y se nos hace más difícil nosotros tener una salida para liberarnos de propiamente de un caos que en nuestras vidas se está produciendo. Si nos damos cuenta, estamos escondiendo algo que es el caos, que Dios puede utilizar para obrar algo nuevo. Cuando yo finjo, no me convierto en un ser humano santo, porque su perfecto amor echa fuera el temor de mi vida. Y cuando yo finjo que todo está bien es porque yo tengo un miedo al sistema, de que no se me vea, no se me reconozca como a alguien que alaba al Señor, pero en un momento de mi vida pueda que haya un caos, pueda que haya un desorden, pueda que haya una situación que pueda salir de mi control, pero que no sale del control del Señor. En los momentos donde pueden haber caos, Dios tiene una oportunidad para obrar en nuestras vidas. Tu caos no es una evidencia de abandono. Dios no abandona a sus hijos. Es una evidencia de que algo nuevo está por suceder y nacer en nosotros, porque su palabra nos enseña directamente esto, de que cuando hay un caos, de que cuando hay un desorden, entonces viene Jehová y pone su orden y hace algo que comienza con una rendición de mi vida delante de Dios para que Él haga algo nuevo en mi vida. Dios no comenzó, por lo menos en la historia de la Escritura, no comenzó con una estabilidad. Y digo, bueno, todo está estable. Él aprovechó y había un caos y Él comenzó a hacer una estabilidad, porque todo lo que tiene caos también tiene que rendirse delante del Señor. Y esa estabilidad comienza en nuestras vidas cuando yo me rindo delante del Padre. Dios no construye sobre estructuras falsas. Primero Él las deja caer, y cuando nos deja caer es entonces donde todo se rompe y comienza un caos en nosotros, pero que es el Señor, el perfecto alfarero, en el que Él interviene con sus manos en nuestras vidas y comienza a quitar, comienza a enderezar, comienza a guiar, comienza a iluminar, comienza a proveer, comienza a amar, comienza a perdonar, comienza a restaurar nuestras vidas.
Y es ahí lo importante, no es que no tengamos caos, gloria a Dios, porque a veces se han producido caos que nos han llevado como llevaron a David en medio de un caos emocional y un duro golpe. Él comienza a enfilarse, a subir aún con la cabeza tapada, cubierta, declara la palabra, y sus pies descalzos. Había un caos, no estaba en orden su vida. Pero Dios utilizó esto para mostrar su gloria y para enseñarle no solamente al pueblo que estaba subiendo con él y que le veía, hasta nosotros ha llegado la palabra y nos ha animado. Si hay un caos en tu vida, es tiempo de rendirte. Si hay un caos en tu vida, es tiempo de conectar con el Dios de la creación para que se levante y te levante en su vida, en él. Y tú puedas entonces salir del caos a lo que es el orden del Señor, que es aquello que nuestras vidas necesitan. Dios no construye estructuras falsas. Dios no trabaja con vidas no rendidas, con argumentos no rendidos, con pecados no confesados delante de Él, con debilidades encubiertas. Porque tengo que aparentar santo. Y eso es miedo. Un miedo disfrazado de orden. Cuando yo no rindo mi corazón delante del Señor. Delante del Señor es donde tenemos que rendir nuestras vidas, situaciones, batallas, debilidades, luchas, tentaciones. Muchas veces los creyentes queremos un orden, pero no queremos el proceso. Muchas veces nosotros queremos las promesas del Señor. Ay, pero el quebranto no, porque el quebranto no es fácil. Ay, las promesas son muy buenas. Me es bueno yo así utilizar la Biblia para entresacar versículos sin que nada me toque porque no estamos en eso ahora. Ay, no, este versículo tiene algo bueno para mí, una promesa sin una rendición, un caos sin yo rendirlo delante del Señor para que su orden sea establecido en mi vida. Queremos una resurrección, quiero resucitar, pero quiero que tú pases de mí la cruz. No hay una resurrección. Ay, santo, si no hay una cruz, iglesia, aleluya. Cuando Dios toca lo que llamamos seguridad, nosotros los seres humanos que estamos acostumbrados a llamarlo crisis. Ay, bueno, estoy en una crisis porque me movieron el salario, porque me movieron el lugar donde yo me reúno, porque en el árbol, debajo del árbol donde yo me siento, lo han movido, yo estoy en crisis y declaramos esto. Y esto no es una seguridad. Nuestra seguridad depende del Dios de la gloria en el cual nosotros adoramos y que Él se mantiene firme porque Él no cambia. Dice su palabra y en Él no hay sombras de variación. Cuando la realidad, en realidad, ¿qué? Aquello que nosotros llamamos crisis está trabajando Dios en nosotros y estamos en el taller del maestro donde nos dan con el cincel si somos madera, donde si somos barro, Él comienza, inclusive si nos rompemos, declara la palabra en sus manos. Ahí Él viene y otra vez y nos toma, perdemos la forma, gloria a Dios, ese es el mejor momento de nuestras vidas donde perdemos la forma en las manos del Dios que nos creó. ¿Qué puede hacer el Señor en contra de nosotros? Que nos destruya, si cuando Él inclusive nos destruye, nos está formando para vida y una vida eterna en Cristo Jesús. Cuando Él está quitando, cuando Él está purificando, quitándole aquellas cosas que el barro tiene, tallando la madera que necesita ser tallada, porque está áspera y necesita ser moldeada. Pero yo quiero tener un orden sin ese proceso. ¿Por qué tú no me haces y me terminas de una vez? Por la misma razón con que Jesús a sus discípulos le mostró que con el ciego de Betsaida ellos tenían ojos
y veían como árboles a los hombres, no los veían claramente. Porque muchas veces en los procesos de tristeza, de prueba, de dolor y de angustia, nosotros dentro de nuestra manera de conocer al Señor, entendemos que Dios se la ha acogido con nosotros y Él se ha olvidado de nosotros y Él no nos ama. Es bueno la promesa sin quebranto, pero no hay promesa sin quebranto. No hay resurrección sin cruz. En Dios hay un concepto que trabaja poderosamente en nosotros. No todo lo que te duele te mata. Si hay algo que te duele, es porque Dios nos está liberando. Cuando hay cosas que son dolorosas para nosotros, es cuando Dios está libertando nuestras vidas para llevarnos a su bien y a su misericordia. Y puede suceder que en nuestras vidas haya algo que esté de esta forma. A veces nos encontramos en momentos difíciles cuando nuestra fe ya no encaja. Y dice, bueno, ya yo tengo el nivel de fe, solamente me da para 2 peces y 5 panes. Pero yo necesito un milagro más grande porque ya mi necesidad va más allá de lo que cuando tenemos relaciones rotas de cualquier índole, cuando vemos un futuro que no tiene forma. Muchas veces nosotros pensamos que estamos en el final y nos abandonamos y lloramos y decimos y nos quejamos delante de Dios, sabiendo que la queja siempre nos divide, es un abismo que está entre Dios y nosotros. Y a Dios no le agrada una vida que Él haciendo su favor, nosotros tengamos un lamento en nosotros. Que nuestros ojos sean abiertos a una realidad de aunque yo tenga un caos, no es el final. Y pensamos nosotros que estamos en el final. Ya Dios me destruyó, pero todavía el pábilo puede humear. Hay una esperanza porque el Dios de la esperanza es la que sostiene a su pueblo que vive confiado en sus promesas, en su verdad y en lo que Él es, iglesia, para nuestras vidas. En los momentos del caos no significa que es el final. En el momento del caos es que Dios está obrando para que se produzca un caos, para que caigamos al piso y estemos rotos y Él nos haga de nuevo. Por eso en la situación en la que estemos, glorifique a Dios. En la situación en la que usted esté, no importa, David estaba destruido porque la gente que amaba y que él había puesto el corazón le había golpeado bajamente. Su hijo y su consejero. Y no cualquier consejero, era un consejero que tenía la categoría de que cuando él aconsejaba, era Dios que hablaba. Él podía entender que Dios estaba en su contra, que Dios se había levantado en contra de él, gloria a Dios. Pero él entiende que dice, no me puedo detener porque hay un Dios que no se detiene. El hombre falla, eso es cierto. El sistema me puede fallar, eso es cierto. Pero los que aman al Señor, gloria a Dios, tienen que seguir el camino que el Señor nos ha mandado. Los desafíos tenemos que cruzarlos, pero también la seguridad, la fuerza, el Espíritu de Dios está para guiar a su iglesia aún en los momentos difíciles. Y estoy claramente convencido de que este año tal vez no todo va a ser color de rosa, pero todo sí va a ser para que nosotros subamos al monte para adorar ahí arriba. Caiga quien caiga. Perezca quien perezca, se levante quien se levante. Tu destino es la cima del monte de los olivos. Ahí estamos. Tu destino no es quedarte en el caos, no. Bíblicamente hablando, tú sabes lo que Dios hizo con el caos. ¿Cómo podemos entonces leer nosotros el caos a los ojos de la fe?
¿Cómo nosotros podemos entender que el caos no es tan malo en las manos de un Dios que comenzó a partir de un caos, pero no lo dejó como lo encontró? ¿Cómo podemos leer el caos en nuestras vidas con ojos que crean en un Dios que usted le conoce? Primero, no escondas nada delante de Dios. No escondas tu caos. No escondes cómo te sientes. No escondas delante de Dios lo que tú haces y piensas. La palabra declara: echa sobre Jehová tu carga. Y declara su palabra y Él te sustentará. No dejará para siempre, oiga bien, caído a los que son justos. El caos que confiesas se convierte en un territorio que es a tu favor. Cuando confesamos el caos en nuestras vidas, hay cosas que aunque parecen que no lo son, no parecen el orden que el sistema me está invitando a tener, pero el Dios que me ama también ha permitido el caos en mi vida, porque está permitiendo que yo esté roto, como David tenía el corazón roto cuando subió al monte de los olivos. Pero él no dejó de adorar. Él no dejó de reconocer, iglesia, que el Dios que estaba en los cielos era su Dios, era su sustento. Porque no dependía de que Absalón le siguiera y no le hiciera daño su fe. No dependía del consejo de Ahitofel, dependía del Dios que podía darle su amor, su perdón, su dirección, su compañía, su sustento en el día en el que él lo necesitaba. Si David no se perdió en esas cosas, nosotros no podemos perdernos también en esas cosas. Porque la escritura está para dejarnos saber que son objetivos logrables los que en la palabra están, o para advertirnos de una situación, o para mostrarnos esto, una palabra que tiene mucho que ver con mi persona, que en Dios se puede. ¿Qué estamos formando nosotros con el caos que hay en nuestras vidas? La palabra en Romanos 8:28 dice: y sabemos, usted se sabe eso de memoria, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dios no desperdicia procesos. Dios no actúa en balde en nuestras vidas. Dios no juega con nosotros ni con nuestra dignidad. Dios nos ama, Dios nos respeta. Dios viene para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Dios no entiende que hay procesos en nuestras vidas por los cuales nosotros pasamos. ¿Qué hizo Dios con Jonás? Había un caos en su vida por causa de una desobediencia que la produjo Jonás. Pero Dios utilizó el caos. De hecho, otros que no creían, como no creían, echaron suerte sobre él. Pero Dios dirigió la suerte al lugar. No estaban equivocados. Dios orquestó, gloria a Dios, que Jonás se diera cuenta que había un Dios, que aunque habían hombres que estaban siendo utilizados, que tenían una cultura, que tenían una creencia, Dios lo enfocó para que la suerte cayera sobre Jonás y Jonás entendiera en el que había un caos en su vida y él tenía que ir en pos de lo que Dios quería hacer con él. Deja que el Espíritu de Dios se mueva ahí, en tu caos, en mi caos. Génesis 1:2 es el versículo, pienso que es clave de toda la historia.
Y la tierra estaba, oiga bien, desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Desordenada y vacía estaba la tierra. La tierra creo que tenía peores condiciones que la que nosotros tenemos hoy. Porque por lo menos nosotros, bueno, tenemos cosas dentro. Pero la tierra, cuando Dios se movió sobre la faz de las aguas, ella estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Donde el Espíritu se mueve a pesar del caos. El caos es ¿qué te digo? Como mi excusa favorita para entender y yo justificar que Dios se ha olvidado de mí. El caos me tiene que justificar para yo no alabar, porque yo no tengo una condición. Yo no tengo ropa con qué ir a la iglesia. Yo no tengo el favor que yo le pido al Señor que me dé. Mi familia está hecha un caos. ¿Para qué voy a adorar a un Dios? Ese es el momento de adorar. Desde donde el Espíritu Santo de Dios comienza a crear en tu caos, en mi caos. ¿Qué es lo que está lleno de caos en mi vida? Que el Espíritu de Dios debe moverse sobre la faz de mi caos y llevarme al orden que Él estableció. Y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu se movía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y comenzó Dios a crear un orden. Así como cuando tú y yo estamos en caos, es Dios. Nosotros tenemos algo valioso. A nosotros, a favor de nosotros, mandaron a alguien que es Cristo a morir por nosotros. Mandaron a alguien que nos perdonara y no tuviéramos que tener un trabajo como el de buscar un animal perfecto, que usted sabe cómo lo difícil que fuera para nosotros, para expiación de nuestros pecados. Muchos necesitaríamos comprar todo un ganado y criar ganados para nosotros. Ay, santo, mire, ofrecerlos delante del Señor. Ya no tenemos que hacer eso. Ya viene alguien que nos reconcilia. Ya llegó un árbitro, como lo dice Job, que le pusiera la mano a Dios y que me ponga la mano a mí en mi miseria y Él haga misericordia con nosotros. Nos sane, nos perdone, nos renueve, nos guíe, nos dé vida y después nos dé vida abundante. Nos reconcilie con Él. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha hecho santos. Nos ha hecho sabios. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado ojos espirituales. Nos ha convertido en intercesores para que nos pongamos en la brecha y para que nosotros podamos con nuestra intercesión intervenir para que no venga juicio a mi familia, a mis hijos, ay santo, a mi iglesia, a mi nación. Gloria a Dios, aleluya. Cuando uno empieza a enumerar cosas, uno sabe y siente al Señor en medio de todo esto. Cuando hay caos en nosotros, iglesia, no significa que Dios perdió el control, que lo perdemos nosotros. Hay caos, Dios no perdió el control. El control lo perdimos nosotros. Y eso no es malo. Podemos perder el control. Podemos entrar en caos. No es malo. Dios está creando algo
aunque nosotros no podemos conocerlo, no podemos reconocerlo, no podemos verlo, pero Dios en medio del caos, en sus hijos, Él está obrando conforme a Romanos 8. Lo leímos hace un momento. A los que aman a Dios, aun nuestro caos, está, gloria a Dios, en sus manos. Y me atrevo a decir en este momento, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada me puede a mí y te puede a ti separar del amor de Dios. Pero tú tienes que seguir. Se levantó Absalón, sigue. Se declaró Aitofel en tu contra, sigue. Y pídele a Jehová, gloria a Dios, aleluya, que confunda el consejo de Aitofel en tu vida y levántate y sigue a tu monte. Y cuando llegues al monte, adora. Adora, 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 adora para que el caos se vaya. Adora para que los procesos de Dios te vayan afilando conforme a tu voluntad. Adora para que ese intercesor se levante y pueda interrumpir el juicio que Dios tiene, no solamente para la tierra, para nosotros, para la creación, para la manera en la que hemos administrado, para la manera en la que nos hemos comportado, para la manera en la que hemos confundido lo santo con lo profano, lo limpio con lo inmundo, en la manera en la que hemos llamado bueno a lo malo y viceversa. ¿Qué área de nuestras vidas están llamadas a orden? Hay caos, gloria a Dios, porque vendrá un orden. ¿Qué área de tu vida estás llamando que es el final? Ay, ya estoy en el final. Ay, no, ya esta no. Ya de esta, Señor, no me salva, no. En el caos de mi vida hubo algo que fue, gloria a Dios, el Espíritu Santo de Dios que vino. Y en mi caos, y en mi desorden, y en mi falta de disciplina, el Señor comenzó a crear su orden, como lo dice en Génesis, y fue ordenando, gloria a Dios en el proceso, aleluya. Gloria a Dios, Él fue ordenando, Él fue quitando, Él fue limpiando, pero déjate quitar, déjate limpiar, déjate guiar. Gloria a Dios, aleluya. Responde, obedece, haz como David. Mantén tu mirada hacia el monte de los olivos. Caiga quien caiga, perezca quien perezca, se levante quien se levante. Permite al Señor obrar desde nuestros caos, su orden, para que estemos bien. Que nosotros que estamos llamando, que nosotros podemos identificar que hay caos en nuestras vidas y que Dios lo está tomando como un inicio. Muchas veces los caos en nuestras vidas son los que hacen que nos molestemos de la situación y actuemos. Dice la palabra que el pueblo, el que adora a su Dios, se mantendrá fuerte y actuará. Hay caos que necesitan que se levanten en nosotros para nosotros levantarnos con una palabra, con una fe, con una acción para conquistar el reino que nosotros tenemos que conquistar. Para levantar y desarrollar la fe, para levantarnos y desarrollar eso que Cristo quiere hacer en nosotros. Entonces, ¿qué tan malo es el caos en nuestras vidas? ¿Qué tanto es en las manos del Señor nuestro caos? Si Él hará su voluntad en nosotros, el caos de mi vida es el inicio del orden del Señor en mi vida. Porque si hay algo que fue experto y es experto en que todo lo que está vacío y desordenado, el llenarlo, el completarlo, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre
del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Ay, Santo, gracias por mi caos. Gracias por el caos de tu pueblo. Ay, gloria. Ay, gracias porque el desorden y el vacío son llenados, son completados, pero trae tu orden, gloria a Dios. Eso trae tu orden a nuestras vidas para alinearnos conforme a tu voluntad. En medio de mi vida, en medio de mi caos, en medio de mi necesidad, en medio del desorden que puede haber en cualquier área de mi vida, yo te invito a que tú envíes tu espíritu sobre la faz de mi vida y comiences a crear algo nuevo, porque tú eres el experto, porque tu palabra nos ha dado un mensaje, porque desde el comienzo tú eres el experto en el vacío y el desorden, en el caos del hombre, crear un orden, crear tu orden, que es bueno, que es agradable y que es perfecto. Tu gracia, tu paz y tu bendición estén con este pueblo, estén con cada vida que pueda escuchar esta palabra y que en mi caos tú traigas tu orden, tú llenes mi vacío y tú endereces nuestras sendas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.